Lección 37 del Misterio de Dios. Oremos. Oh Beatísima Trinidad, te doy mi palabra de procurar con todo esfuerzo y empeño salvar mi alma, ya que la creaste a tu imagen y semejanza y para el cielo. Y también por amor tuyo procuraré salvar las almas de mis hermanos y de mis prójimos, para salvar mi alma y darte gloria y alabanza. Sé que he de guardar la divina ley. Te doy mi palabra de guardarla como la niña de mis ojos, y también procuraré que los demás la guarden. Aquí en la tierra me ejercitaré en alabarte, y espero que después lo haré con más perfección en el cielo. Y por esto con frecuencia rezaré este trisagio, esta doxología. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y también procuraré que los demás te alaben. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, con el Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. Omnipotente y sempiterno Dios, que concediste a tus siervos el conocer la gloria de tu eterna Trinidad en la confesión de la verdadera fe y el adorar la unidad en tu augusta majestad, te rogamos, Señor, que por la fuerza de esa misma fe nos veamos siempre libres de todas las adversidades y peligros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos, hermanos, entonces a nuestra lección 37, nuestra lección 37, sobre el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de Dios unitrino. Estamos reflexionando para continuar nuestro tercer capítulo. Vayámonos a la página 59, donde continuamos. Pero para enchufarnos, pues veremos que hemos estado viendo en este tercer capítulo las profesiones de fe cristiana en los primeros siglos de la Iglesia, y hemos visto desde las primeras profesiones de fe, pues las primeras herejías y las primeras luchas que se presentaron pues para hacer apologética, los padres apologistas, los padres apostólicos, que empezaron a refutar todas esas malas interpretaciones o malas intenciones para desviar la fe en nuestro Señor Dios Trino, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado un poco también de los principales doctores cristianos, a la cabeza San Pablo, San Juan, San Ignacio de Antioquía, Orígenes, San Justino y San Irineo de León, grandes apologistas, defendiendo el dogma trinitario. Veamos entonces, para avanzar un poco más, una apología que hace San Irineo. Dice que el Padre lleva a la vez la creación y su verbo, y el verbo llevado por el Padre da el Espíritu a todos, según el Padre lo quiere. A algunos, como conviene al ser, le da el ser creado, que es obra de Dios, y a otros, como conviene, a adoptarlos, que son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, así se manifiesta un solo Dios Padre, que está por encima de todas las cosas, y que está presente a todas las cosas y en todas las cosas, por encima de todas las cosas, el Padre, y Él es la cabeza del Cristo, presente en todas las cosas, a su vez el Verbo, y Él es la cabeza de la Iglesia, en todos nosotros el Espíritu, y Él es el agua viva que el Señor da a los que creen en Él con fe verdadera y lo aman. ¿Verdad? Esta es una expresión de San Irineo contra las herejías pues, de esos primeros siglos, ¿verdad? Después ver un poco la fe del símbolo de los apóstoles. De una forma muy viva, asimismo nació el credo de Dios.
el credo de Dios es el símbolo de los apóstoles. Acuérdense la palabra, ¿qué cosa es el símbolo de los apóstoles? El credo de Dios, de nuestra oración cotidiana y de las grandes circunstancias de la vida de la iglesia. Se sabe cuándo padrino o madrina lo rezan en nombre de su ahijado. En el bautismo lo rezamos en nombre de nuestros ahijados. Cuando los jóvenes se confirman en la fuerza del Espíritu Santo, lo rezan también. Y cuando nuestros días, en el día de su compromiso personal en la fe del bautismo, lo repite también. Se piensa entonces bastante en todo el trabajo que representó en los primeros siglos de la iglesia ese creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo. Son fórmulas antiquísimas de 20 siglos más o menos, de casi 20 siglos. Se suscriben aún nuestros compromisos en casi todos los sacramentos cristianos, ya que los sacerdotes lo dicen también el día de su ordenación, que se constituirá en ministro de la palabra. El sacerdote, cuando es ordenado, se constituye en ministro de la palabra, doctor de la fe de los fieles. Y también, ya que al morir, al exhalar su último suspiro, repetiremos también la fe inalterada de 20 siglos de cristianismo. Y debemos desearlo todo, ¿verdad?, para toda nuestra vida. Por su parte, esa profesión de fe de los apóstoles inicia no tanto con Jesucristo, porque Jesucristo no tiene fe, sino que más bien Cristo lo que manda es lo siguiente. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 28, dice Jesucristo que a los discípulos les dice: id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, ¿verdad? Esa orden de el bautismo trinitario de Cristo es la base entonces de esa predicación apostólica que inicia con San Pedro, que el día de Pentecostés proclamó, ¿verdad?, porque el bautismo debe ser administrado en nombre de la Santísima Trinidad, en nombre de Jesucristo tiene que darse, porque es su palabra la que instituyó, ¿verdad?, ese bautismo trinitario. Entonces San Pedro lo proclama, San Pablo lo declama también, no tanto lo declama, lo reclama. San Pablo lo reclama en esa profesión de fe en Cristo como una condición indispensable para la salvación. También después de San Pablo, los demás discípulos, hay una reflexión de algunos cristianos, por ejemplo, el diácono Felipe, que según algunos manuscritos había exigido al eunuco de la reina de Etiopía, a quien se acababa de catequizar, con las mismas disposiciones. Entonces él le pedía que se bautizara. También las enseñanzas de la preparación bautismal de los primeros siglos. Recuerden que la didaje es la doctrina que enseñaban los discípulos, es la doctrina directa de los discípulos, la didaje, que está contenida en 6 capítulos. La didaje deberíamos de buscar cómo conseguirla, porque fue la primera guía, el primer catecismo, podríamos decirlo, ¿verdad? También San Irineo de León y Tertuliano hacia el año 200 también insistirán, pues, y atestiguarán por lo que toca a la iglesia esa misma doctrina y esa misma práctica. Ellos decían que la ley del bautismo ha sido así establecida y su fórmula prescrita enseña a las naciones bautizándolas, decía Jesucristo, dice San Justino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
También hay otra reseña más adelante del rito bautismal en los siglos segundo, tercero y cuarto. Y en esto sobresale San Irineo por la riqueza de sus textos acerca del sentido del bautismo, que se habrá podido releer, que habríamos releído en los textos anteriores, y que describen el rito bautismal junto con la Didache. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el agua viva, si no tienen agua viva, es decir, una corriente de agua, bautiza en otra agua, decía San Irineo. Ahí empieza a explicar un poco de detalles pues, de cómo hacer el bautismo, ¿verdad? Pero lo importante es, lo más central, lo más básico es la fórmula, ¿verdad? Y la forma. La forma es el agua, que tiene que ser agua limpia y de corriente, y la fórmula, que es la forma, que es la palabra trinitaria, ¿verdad? La consagración trinitaria que se expresa al derramar el agua en el neófito o el nuevo cristiano. El símbolo actual. El símbolo actual está hablando que nuestro credo en Dios Padre encuentra su origen entonces en esta antiquísima tradición de la Iglesia, incluso la tradición apostólica y cristiana, ¿verdad? En primer lugar, con la profesión de fe bautismal. En el fondo de nuestro credo no ha cambiado nada, salvo alguna que otra evaluación del sentido espiritual que debemos ir descubriendo todos nosotros en los textos que tenemos hoy por hoy de nuestro credo, ¿verdad? El credo del pueblo de Dios y el credo apostólico, el credo largo que rezamos en las misas dominicales, por ejemplo. Ahora bien, en la oración cristiana también la profesión de fe son documentos que deben de siempre tenerse a mano, porque a partir del siglo segundo era la oración cotidiana y personal de la asamblea cristiana. Y esto nos proporciona cierto número de indicaciones. La oración de los primeros cristianos viene desde luego enteramente a prolongar la fe de los apóstoles, San Pablo, San Juan. Es la única diferencia casi de que en el primer siglo no se oraba a la Trinidad, ¿verdad? Pero ya a partir del segundo siglo, a partir del año 100, sí, ¿verdad? Se empieza a introducir fuertemente la oración trinitaria. Tampoco se oraba al Espíritu Santo al inicio de la iglesia, pero se empezó a introducir. La oración cristiana en esos momentos se dirigía solamente al Padre o a Cristo, ¿verdad? Pero a partir del siglo segundo, con Orígenes principalmente, pues empezaron a modificarse pues las alabanzas y la adoración, refiriéndose o haciéndose principalmente trinitaria, ¿verdad? Una reflexión sobre estas primeras oraciones cristianas, por ejemplo, podríamos ver las doxologías eucarísticas, ¿verdad? Esas que se encuentran en la misa, que ya están muy vivas, con un San Justino, por ejemplo, de los primeros siglos del primer siglo más bien, no los primeros siglos, el primer siglo, o sea, los primeros 100 años de la iglesia, ¿verdad? San Justino elabora doxologías eucarísticas, por ejemplo, en la oración que hoy llamamos el prefacio, y los griegos la designan con el nombre de anáfora, encontramos una conclusión muy parecida a la nuestra. La tradición apostólica de San Hipólito de Roma también será aquí una de las fuentes que utiliza nuestra liturgia actual. La anáfora de Hipólito comienza como nuestro prefacio, ¿verdad?, de la misa, con un diálogo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Ese es el prefacio.
¿verdad? Entonces ese prefacio comienza con este diálogo y se continúa con una alabanza a Dios que incluye la consagración y la oración conmemorativa que reportan a los grandes acontecimientos de la vida de Cristo. Y se concluye así, más o menos, el prefacio de nuestra Eucarística. Te alabamos, Padre, y te glorificamos por tu Hijo Jesucristo, por quien tiene gloria y honor, al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, en vuestra Santa Iglesia, ahora y en los siglos de los siglos. Amén. Esta es una doxología antigua, pues, de San Justino, que tiene alguna cierta referencia a nuestras doxologías cristianas. Ahora, entonces, como se hace todavía en el sacrificio de la misa, era ofrecido al Padre por Jesucristo este sacrificio, ¿verdad? Y se observa también que el Hijo y el Espíritu Santo son alabados conjuntamente con el Padre. También en los ritos de bendición de aquella época también se daba, pues, este tipo de bendiciones y de oraciones principalmente a Dios. Ahora bien, veamos un poco las doxologías no eucarísticas. San Pablo era amigo de estas oraciones que brotaban espontáneamente de sus plumas. Yo diría no tanto de sus plumas, sino de su corazón. Eran fórmulas breves en las cuales se desahogaba su alma en Dios Padre y en Cristo Jesús. Y a partir del siglo II, dos clases de doxología se nos son familiares y que se integraron en la oración cristiana y cotidiana, ¿verdad? La fórmula usada más corrientemente suplica y da gloria al Padre por el Hijo en comunión con el Espíritu Santo. Ese era el deseo de San Pablo, que expresaba al final de, por ejemplo, la segunda carta a los Corintios, y en la cual seguía diciendo todavía la fórmula como oramos en las oraciones colectas de las misas, ¿verdad? Decía la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, etcétera, etcétera. También hay otra fórmula más breve, que formaba ya parte del patrimonio cristiano de los inicios, pues, del primer siglo, y que todavía hoy está activa, es el canto de nuestros salmos y de nuestras decenas de rosarios que terminan con la alabanza en pie de igualdad, ¿verdad?, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, en nuestro Gloria Patri, ¿verdad? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que terminamos cada misterio del rosario. Ese Gloria al Padre nació a finales del siglo II y era conocida por San Irineo, y que pasó a convertirse en el siglo IV en un arma utilísima para combatir la herejía de los arrianos. Por ejemplo, también San Basilio demostrará victoriosamente a los que negaban la divinidad del Espíritu Santo, demostraban que su error va contra la fe tradicional de la Iglesia, esa gran tradición trinitaria eclesiástica, que no teme tributar al Espíritu Santo un honor igual al que le tributa a las otras dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. También San Ambrosio, asediado por los arrianos en su basílica de Milán, halló en el Gloria Patri un sostén espiritual para sus fieles. Hizo con esta doxología un estribillo que introdujo entre los versículos de los salmos y que la multitud repitió con fervor, glorificando a Dios y protestando así en contra de la herejía arriana, una herejía tenaz que negaba la igualdad de las tres personas divinas, ¿verdad? Más adelante nosotros tenemos en la página 95 otras reflexiones doxológicas de la Santísima Trinidad, que las veremos, pues, en su momento, ¿verdad? También los himnos, recuerden que los salmos, nosotros al final de cada salmo decimos la doxología
común y muy conocida del Gloria Patri. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También esos son los himnos, ¿verdad? Eucarísticos. Muy bien, tenemos una segunda parte del tercer capítulo. La primera parte del tercer capítulo, les repito, es lo que acabamos de ver, las profesiones de fe cristiana de los primeros siglos y las primeras herejías y las primeras luchas al favor del dogma trinitario. Una segunda parte, pues, de estas profesiones de fe de inicio del siglo, también vemos un poco una introducción a la historia de la Iglesia en el misterio de la Santísima Trinidad, ¿verdad? En esta historia veremos un poco la Trinidad, que es un misterio de fe, que es la revelación sobrenatural, o sea, la revelación de Dios de la existencia de la Trinidad, el gran revelador Cristo Jesús, revelando esa Trinidad de personas en la unidad de la esencia de un único Dios, que es entonces la mayor revelación que Dios ha hecho de sí mismo a los hombres, y por lo tanto lo hizo a través de su propio Hijo en el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, el Antiguo Testamento nos señala pues algunos indicios trinitarios, pero es Cristo, por lo tanto, por la magnitud de esta gran revelación, el encargado de hacerlo, ¿verdad? Jesucristo es el gran revelador del Padre. Y el magisterio de la Iglesia también hace referencia a esta gran revelación, porque la Iglesia es la depositaria de esta revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y la Iglesia, en todos los credos, han hecho una definición precisa de la fe en la Trinidad, ¿verdad? Conocemos ya por los símbolos de los apóstoles los símbolos más antiguos, que decían: creo en el Padre Omnipotente y en Jesucristo Salvador nuestro y en el Espíritu Santo. Principalmente ese es el contenido básico y esencial entonces del símbolo apostólico, o sea, de las primeras profesiones de fe sacadas pues de la fórmula del bautismo, que atestiguan esta fe de la Iglesia más antigua, la Iglesia naciente, tendríamos que decir, ¿verdad? Finalmente también el símbolo de fe de los apóstoles, conocido como el quincunque, ¿verdad? Se contiene ya en esta estructura pues de la doctrina de la Iglesia sobre la Trinidad. Por supuesto que a partir de el inicio de estas definiciones doctrinales aparecen los contestatarios, que son los herejes, ¿verdad? Entonces, frente a esta fe verdadera que la Iglesia, que Jesucristo en primer lugar revela y que la Iglesia mantiene y guarda con fidelidad, se producen varias herejías que negaban que el Hijo de Dios fuera Dios. Y estas herejías también afirmaban que era un modo de manifestarse del Padre, porque ellos creían en un monarquianismo. El monarquianismo creía que había solo un Dios y que Cristo no era Dios, o que era Cristo una simple criatura humana elevada a la condición de Hijo de Dios, como decían los arrianos. También se negaba que el Espíritu Santo fuera una persona divina. Esto lo hacían los macedonios, ¿verdad? El macedonismo, que era origen de este sectario macedonio, ¿verdad?, que fue el actor de la herejía. Entonces, por otro lado, también por el contrario, afirmaban, ¿verdad? Estas herejías, unos negaban que Cristo fuera Dios, como los arrianos. Otros negaban la existencia del Espíritu Santo, como los macedonios, y también habían otros que afirmaban que habían tres dioses. Era el triteísmo. Ese era otro gran error, ¿verdad? También habían otros errores al inicio pues de la definición doctrinal de la Trinidad, otros errores como el dualismo
el monofisismo, el monotelismo, ¿verdad? Y finalmente, en la época moderna, pues algunos protestantes, aunque utilicen la fórmula trinitaria, el pensamiento de ellos, su corazón, está en que las personas divinas son meras personificaciones de los atributos divinos del único Dios. Ellos, los mismos protestantes, entonces, terminan sin creer en la Trinidad, ¿verdad? Porque dicen que las personas divinas son como las personificaciones de los atributos divinos, como por ejemplo el poder, la sabiduría, la bondad. El Padre es el poder, dicen, el Hijo es la sabiduría y el Espíritu Santo es la bondad o el amor. Esa es una reflexión profunda, pero al final terminan creyéndola los protestantes, ¿verdad? Y así niegan pues la existencia de un Dios, de una única sustancia en tres personas, ¿verdad? Después viene un poco la exposición del misterio de la Santísima Trinidad, el magisterio de la Iglesia, el conocimiento del misterio pues de esta Trinidad, ¿verdad? Y la Iglesia lo define como que ha sido revelado por Dios en el Nuevo Testamento y que es una verdad sobrenatural que solo conocemos por la fe. Y la Iglesia dice, esto tenemos todos la obligación de creerlo. Así de simple y de sencillo. Otra reflexión habla de que la razón natural no puede conocer ni demostrar la Trinidad. Eso ya lo hemos visto en la parte filosófica de nuestro estudio, pero repasemos este párrafo que dice que el Concilio Vaticano I declaró que la razón humana no puede conocer ni demostrar la existencia de la Trinidad. Y lo dijimos al inicio de nuestra clase, ¿verdad? Que al final terminaremos diciendo que conocemos todo lo que nos revela la doctrina de la Iglesia, pero al final de cuentas no terminamos de conocer quién es Dios, porque Dios supera todo nuestra capacidad humana, nuestra razón humana. Sin embargo, pues la revelación la revelación, ¿cómo decirle? Sobrenatural, esta es la palabra, porque de la razón natural no puede venir, entonces tiene que ser una revelación que viene de Dios, por eso se llama revelación sobrenatural. A través de ella, pues, es que nosotros nos propone la Iglesia, pues, conocer y creer estos misterios escondidos en Dios, ¿verdad? De los que, de no haber sido divinamente revelados, si no nos hubiera sido revelado por Dios, no se pudiera tener noticia de esto, dice el Concilio Vaticano I en el Denzinger, el 3015, el número 3015. Y también sigue diciendo el Vaticano I, porque los misterios divinos, por su propia naturaleza, de tal manera sobrepasan el entendimiento creado, o sea, nosotros por nosotros mismos no lo podemos entender, que aún enseñados por la revelación y aceptados por la fe, siguen, no obstante, encubriendo el velo de la misma fe. Esto quiere decir que todavía en profundidad no podemos conocer a Dios hasta que lo podamos ver cara a cara, porque ahorita por la fe este misterio se encuentra como envuelto en cierta oscuridad, mientras que en esta vida mortal pues sigamos peregrinando, repito, lejos del Señor. Cuando estamos aquí en la tierra, pues estamos largo de Dios. En el sentido físico, si ustedes quieren hablar, pero porque en el sentido espiritual Él vive con nosotros, vive en nosotros, pero esto es cuestión de fe. Debemos de creerlo porque es un dogma definido por la Iglesia. Sin embargo, pues la reflexión está en que
por la razón natural, nosotros no podemos comprenderlo, ¿verdad? Sino que lo aceptamos por la fe. No entiendo, pero sí te acepto y te creo, Señor. Así tenemos que responderle a Jesucristo, porque Él es el que nos reveló al Padre, ¿verdad? Y Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Él no puede engañarse ni puede engañarnos, decimos nosotros en el catecismo. Y esto lo refiere también el Denzinger en el numeral 3015 y 3016, como les decía, porque es la revelación, pues la definición más bien doctrinal que hace la Iglesia, ¿verdad? Esta enseñanza trinitaria de Jesús sobre esta imposibilidad de conocer de una manera natural el misterio trinitario es muy claro. Porque él mismo lo dice en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. Por otro lado, especulativamente, vamos a hablar de la filosofía a la cabeza, o el gran filósofo cristiano Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Especulativamente es fácil comprender por qué no podemos conocer la existencia de la Trinidad con la propia razón natural humana. ¿Qué conoce? La razón natural conoce a través de las cosas creadas, porque nosotros por analogía es que analizamos las cosas que no podemos ver ni conocer, ¿verdad? Las cosas espirituales, las cosas que no están al alcance de nuestros ojos, sino que a través de analogías nosotros sacamos conclusiones sobre ese misterio trinitario. Entonces, la creación es el efecto de las operaciones adextras de la Santísima Trinidad hacia afuera de Dios, y que es propia de Dios, ¿verdad? Ese Dios unitrino. La creación es operación adextra. Todo lo que Dios hace fuera de sí es la creación, la explosión de su amor, decíamos también. Y que solo las operaciones adintra, las operaciones hacia adentro del misterio trinitario del conocimiento y de la voluntad de Dios, se originan en ese misterio trinitario adintra, se origina pues en ese interior, en ese adentro del misterio trinitario se originan las tres personas divinas, como lo habíamos hablado pues ya anteriormente con la parte filosófica. Por lo tanto, el conocimiento que tenemos de Dios por las cosas creadas solo nos permiten conocer a Dios, uno, como causa o creador de todas las cosas, causa eficiente de todas las cosas, porque a Él nadie lo puede crear. Y si no es posible conocer naturalmente la Trinidad, lógicamente menos aún podemos demostrar su existencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos al inicio especulativamente, o sea, usando el raciocinio natural, nuestra razón humana, para a través de la analogía profundizar en esos misterios de una manera que ciertamente, no lo dudemos, la filosofía es una ciencia. Por lo tanto, como ciencia, ella demuestra con su propio método esa verdad que se revela. Entonces tenemos obligación por la filosofía de creer en el misterio trinitario. Conclusión. Aun siendo cuatro las relaciones que se predican de Dios, solo tres se oponen mutuamente. La paternidad se opone a la filiación, estamos claros. Paternidad es una cosa, filiación es otra. Y se habla en este sentido filosófico de oposición. No es que se opongan entre ellos, sino que son dos temas opuestos. El padre no puede ser el hijo, ni el hijo puede ser el padre. La filiación es una cosa y la paternidad es otra cosa, ¿verdad? Y la expiración pasiva
a las dos anteriores simultáneamente, de modo que la paternidad conviene solo al Padre, la filiación conviene solamente al Hijo y la expiración pasiva solo conviene al Espíritu Santo. ¿Por qué hablamos de expiración pasiva? Porque el Padre es el que expira, que sopla, ¿verdad? Sale de sí mismo. El Hijo también, como hijo, él recibe ese soplo de amor. Él también responde con un soplo de amor, lo que llamamos filosóficamente expiración pasiva. Y ese encuentro de las dos expiraciones, de esos dos amores, es el que produce de una manera pasiva al Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Ni me pregunten, porque esto es meramente de fe. Entonces, la fe de la Iglesia enseña que el Padre no fue hecho por nadie, ni engendrado ni creado. Enseña también la fe de la Iglesia que el Hijo es solo del Padre, no tiene más padres, pues solo uno es el Padre del Hijo. Jesucristo, dice la fe de la Iglesia, no fue hecho ni creado, sino que fue engendrado. Si tienen duda con creado y engendrado, pregúntenme. Porque engendrado, les voy a poner un ejemplo, hagamos un paréntesis aquí. El papá y la mamá que se encuentran en el amor esponsal del matrimonio, ellos no crean a su hijo, sino que engendran. El papá y la mamá engendran a su hijo por amor. Entonces, ese mismo sentido tiene en el misterio trinitario, en sus operaciones ad intra, cómo es que existe el Hijo. El Hijo existe desde siempre y para siempre, porque es siempre engendrado por el Padre. Entonces tenemos que decir que más que Padre, Dios es paternidad. ¿Por qué razón? Porque Él siempre está hacia su Hijo, como engendrándolo siempre. Y el Hijo está como en entrega siempre al Padre, a un solo Padre. Por lo tanto, no pueden haber más que tres personas, porque esa paternidad es permanente en Dios, esa filiación es permanente en Dios. Por eso ese encuentro mutuo del amor infinito es el que produce la tercera persona. De lo contrario, no hubiera tercera persona si no hubiera ese encuentro de amor, de la paternidad y de la filiación en el seno trinitario. Entonces tenemos que estar claro que más que padre es paternidad, para que entendamos por qué son tres personas y no más. Porque si no fueran muchos hijos, hablando del Hijo directamente de Dios, como es Jesucristo, ¿verdad? Que fue engendrado por el Padre, no creado por el Padre. Si bien es cierto, fue creada su naturaleza humana en un tiempo específico, pero la divinidad de Jesucristo, su persona divina, que es la que recibe una naturaleza humana, pero la persona es la misma, la persona del Verbo. Ellos son eternos en sí mismos, y su paternidad y su filiación son eternas. Entonces, la filiación es solamente para el Hijo, y la expiración pasiva, como les decía, es del Espíritu Santo. Y que el Hijo también no fue creado, sino engendrado. Y que también el Espíritu Santo no fue hecho, no fue creado ni engendrado tampoco el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, dice el símbolo apostólico. Que procede del Padre y del Hijo significa que no fue ni creado ni engendrado, sino que en ese encuentro perfectísimo, infinito y eterno de la filiación y la paternidad es tan perfecto que se produce la tercera persona trinitaria, ¿verdad? En esto pues es una cuestión que debemos saborearlo, porque esta reflexión es hermosísima, es preciosa, es increíble, y tenemos que tenerla claro, pues, por supuesto. Bueno, ahí el resto del capítulo 3 pues terminan leyéndolo, son un par de páginas más
que son en reflexión pues sobre esta doctrina de la Iglesia Católica sobre la Santísima Trinidad. El capítulo 4 hablará de los principales hitos históricos teológicos del desarrollo del dogma trinitario. ¿Cómo se fue desarrollando el dogma trinitario? Entonces, hay un periodo hasta la proclamación del símbolo niceno-constantinopolitano del año 381. Quiere decir que tenemos que ver retrospectivamente del año 381 para atrás qué es lo que se dio en esos 3 siglos de inicio del cristianismo sobre pues esa proclamación de la fe trinitaria. Un segundo punto de este cuarto capítulo son los elementos de la teología trinitaria de San Agustín, ¿verdad? El concepto agustiniano pues, de la teología trinitaria en relación a la doctrina y a la psicología, ¿verdad? Y un tercer elemento de este cuarto capítulo son los rasgos centrales pues, de la elaboración sistemática de la teología trinitaria de Santo Tomás de Aquino. Y un cuarto elemento, la cuestión del filioque en el pasado y en la actualidad. El filioque pues tenemos que verlo porque es un tema importante, ya lo veremos por qué razón. Entonces veamos el primer apartado del capítulo 4, ¿verdad? Todo el proceso del año 0, digámoslo así, hasta la proclamación del dogma trinitario en el símbolo del el concilio niceno-constantinopolitano del año 381. Tenemos que decir entonces que los cristianos, desde el primer momento, desde el año 0, creyeron y vivieron de esta verdad. ¿Cómo lo ponen de manifiesto? Pues, en primer lugar, la Sagrada Escritura, los mismos evangelios, los 4 evangelios, porque ahí está San Juan, San Pablo en primer lugar también, a la par de los evangelios. Por otro lado, los escritos de los primeros padres de la iglesia y de la misma liturgia de la iglesia, de sus inicios incluso. Estos padres apostólicos, estamos hablando de los padres apostólicos, son los santos padres que conocieron a los apóstoles. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Juan, ¿verdad? Y todo esto, pues, de los primeros siglos. Sin embargo, en ese momento, en esos tiempos iniciales, era más bien preciso elaborar toda una búsqueda, toda una labor de búsqueda y de fijación de términos y de conceptos que permitirían de alguna manera exponer, lo vemos en la Didache, de un modo ordenado y sin errores, científicamente, por supuesto, o sea, errores, evitando los errores, y científicamente te habla el texto porque son verdades confirmadas sin ninguna mentira, esta gran verdad trinitaria, ¿verdad? Entonces hay todo un proceso que no es fácil, que no fue fácil, porque las mismas herejías atacaban de una manera violenta, incluso hasta con persecuciones y muertes incluso, y ya San Pablo vivirá toda esa experiencia, persecuciones, cárceles, golpes, palizas, latigazos, tantas cosas que le dieron a San Pablo. Ahí lo vemos en sus cartas, que hablan de por lo menos 20, 30 encarcelamientos, y San Pablo no cedía, él seguía adelante. Y ese era el tesón científico, podríamos decirlo, de ese proceso de búsqueda de la verdad y de fijación de términos y de conceptos para exponer de un modo ordenado y sin errores, sin equívocos, científicamente probado, pues esta verdad trinitaria. Y que podríamos decir también que se condensa en la afirmación de que la esencia divina es
es numéricamente una y simple. Estamos hablando de la esencia, ¿verdad? De la esencia de la naturaleza divina. Porque podemos pensar en nuestra esencia de nuestra naturaleza humana. ¿Cuál es la naturaleza humana? La naturaleza humana es una sola. Lo que pasa es que hay diversidad de personas, infinito número de personas, pero la esencia de nuestra naturaleza humana es la misma. Tenemos cuerpo y alma. Así tenemos que hablar también de la esencia divina. De la esencia de la naturaleza divina es una sola, es una y simple la naturaleza divina, aunque en ella hayan tres personas. Y que en ella subsisten, por lo tanto, pues estas tres personas realmente distintas, pero de una sola misma esencia, un solo corazón, una sola mente, un solo Dios, podríamos decirlo de la Trinidad también, un solo Dios, un solo corazón, una sola mente, una sola voluntad, una sola idea. Eso es la esencia misma, pues, de la naturaleza divina. Entonces, de acuerdo con esto, que sentó la base, digamos así, de la definición del dogma, de la proclamación que hace el Concilio de Nicea. De acuerdo entonces a todo esto, tenemos que distinguir algunos aspectos, ¿verdad? Que hemos dicho, primero, que estamos hablando de los siglos, primero, segundo y tercero. Y pues para continuar la próxima clase. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.